Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema liberarnos del miedo a existir. ¿Y qué significa una liberación del miedo? Miedo, de acuerdo a el término tibetano, va de la mano con el término fragilidad o vulnerabilidad. Es cuando nosotros nos enfrentamos a esa fragilidad, a esa posibilidad de desmoronarnos. En realidad, de acuerdo a la psicología budista, no hay una idea de un yo sólido, como más bien que este yo que sentimos ser está compuesto de varios aspectos entre físicos, como claramente observamos, al igual que psicológicos que oscilan desde lo inconsciente hasta ya procesos narrativos en donde sabemos nuestro nombre, en donde pensamos yo soy mis pensamientos, yo soy mis emociones, yo soy mis relaciones, o bien incluso pudiéramos decir, yo soy mi pasado, yo soy mi futuro, o como fuere. Y es esto lo que compone, pensemos, este conglomerado que en todo momento llamamos yo, en todo momento decimos, esto soy yo. ¿Y por qué surge el miedo? Bien, el miedo surge porque cuando todos estos componentes de identidad cambian, ejemplo, cambia un aspecto que se llama sensación, uno de los componentes psicofísicos llamado skandhas. No voy a entrar en detalle allí, solamente ejemplificar cómo somos tan frágiles, así que si nuestra sensación cambia, ejemplo, nuestra sensación de felicidad o incluso una experiencia sensorial de frío o calor, hambre o sed, o una experiencia de decepción emocional, o de pronto alguien nos avisa por correo electrónico que ya no tenemos un empleo, que ese empleo al que considerábamos era parte de nuestra vida, de pronto se pierde de una semana a la siguiente o de un día para otro, ya la sensación de nosotros cambia. Y es allí desde donde vemos que este yo que pensaba, iré de vacaciones en el próximo verano, o terminaré de pagar esta casa o este auto, o tengo estos planes. Para mí, de pronto, ya la sensación de ese mundo, de esa experiencia propia, cambia. Así que esta noción de miedo va de la mano con la realidad compleja, la realidad compuesta, que con tan solo un componente o un aspecto de nuestra vida, al cambiar, puede cambiar, puede incluso trastocar nuestra experiencia del ser. Otro ejemplo pudiera ser la pérdida de un ser querido. De pronto tenemos esta identidad, esta seguridad de que podemos llamar por teléfono y allí está esa persona. Y cuando todo eso se derrumba, cuando todo eso cambia, es cuando experimentamos, como se dice o decía Unamuno, cuando experimentamos el aguijón de la muerte o el aguijón del cambio, podemos incluso decir. Ese miedo, esa angustia es algo que en realidad o ya experimentamos o está en potencia de ser experimentado en el futuro, o nos encontramos en el cambio en la transición de experimentar esa angustia o
ya manifestarse. Esto se le llama el sufrimiento del cambio o el sufrimiento de la transición de el sufrimiento o la angustia potencial a una que ya es manifiesta. Ahora, ¿por qué cuando hablamos de miedo deberíamos o tocamos este tema de la identidad? Este tema de el yo está hecho de varios componentes, pero además esos componentes están en constante cambio. La razón de ello es que de manera emocional, de manera límbica, nosotros queremos una experiencia continua de placer, una experiencia continua de sentido. Si bien el placer es muy importante, el sentido, el propósito es fundamental para el ser humano. ¿Y cuántas veces el ser humano pierde el propósito o incluso ganas de vivir cuando los hijos se van de casa? Eso se llama el síndrome del nido vacío y no es cualquier cosa. Es cuando de pronto, como padres, pero muy a menudo esto sucede predominantemente en mujeres, que de pronto este propósito con el cual nacimos, nos enfocamos, incluso nos sacrificamos por ese bienestar de los hijos, por hacerlos funcionales, estar contentos, de pronto ellos hacen su vida y nosotros, en este ejemplo, ya nos encontramos con un vacío de propósito, donde ya posiblemente no somos apreciados por nuestra función. Lo mismo puede ocurrir en nuestro empleo o nuestra profesión, que de pronto ya la empresa, ya la dependencia gubernamental, de pronto nos avisa en un correo electrónico que por políticas internas van a adelantar nuestro retiro, nuestra jubilación. Y pues te avisan muy rápidamente, llegas allí a tu miserable escritorio, perdón, tu escritorio de madera, era lo que quería decir. Y allí hay un pastel de merengue con tanta azúcar como la que pudieras tomar en un mes. Y llegan allí tus colegas, entre comillas, rápidamente, estresados, dicen, mira que te vaya muy bien, comes ese pastel barato para despedirte, te tienen allí un trofeo biselado con tu nombre mal escrito porque lo hicieron deprisa. Y eso sería más o menos cuando también los humanos nos enfrentamos a un cambio de propósito, un cambio de lugar. ¿Desde dónde? Desde el síndrome del nido vacío o el síndrome del escritorio vacío. Es desde donde también podemos comenzar a perder un lugar narrativo en nuestra experiencia. De acuerdo a la psicología budista, la narrativa no nada más es un cuento que nos contamos que está allí por sí solo, sino que también va de la mano de las emociones. Así que los conceptos o lo que decimos sobre nosotros va de la mano de una estructura emocional y que no pueden haber emociones sin conceptos, aunque conscientemente no los fundamentemos. Estas cargas afectivas, de acuerdo a la psicología budista, son una forma de lenguaje. Que no lo entendamos, que lo entienda mejor nuestro cuerpo antes que nosotros desde lo narrativo es otra cosa,
pero en realidad es un lenguaje también. A eso le llama la psicología budista Vishayas, y Vishaya significa un lenguaje inconsciente con el que afectivamente nos conectamos a nuestros órganos, nos conectamos a la vida. Y estos Vishayas o Chagye en tibetano eventualmente van tomando un nombre, van tomando un apellido, van tomando, como argumentamos, un propósito. Así que aquí está fulano de tal que tiene estas relaciones, este empleo, estos ingresos, estos hábitos, este sentido del humor, y va de la mano de sus emociones hasta que ciertamente todo cambia. De tal manera que esta narrativa, esta necesidad de integrarnos en una identidad, en un yo soy esto, yo soy aquello, yo soy aquello otro, soy mis relaciones, soy mi profesión, soy lo que pienso, soy mis propósitos, yo soy lo que hago, yo soy mi ejercicio, yo soy lo que leo, yo soy lo que escucho, en fin, yo soy mi cuenta de Instagram. Así que somos todo eso hasta que se derrumba, como dice Pema Chodron. Y cuando todo se derrumba, es cuando podemos encontrarnos en una falta de propósito, en un colapso de existencia donde perdemos significado. Y es triste cómo en los últimos 10 años ha aumentado el índice de suicidio en Occidente, ha aumentado en un 33%, de acuerdo a Richard Davidson. Este es un estudio de los Estados Unidos, y no nada más en adultos, sino también en adolescentes. Y esto es relevante en términos de reflexión. ¿Por qué? Porque denota tanto una falta de propósito como también un profundo miedo. ¿Un profundo miedo a qué? Un miedo, y aquí todavía desde la psicología budista diríamos, un miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. El temor a perder propósito o a fracasar en lo que podríamos tener como identidad. Ejemplo, no soy suficiente. Ejemplo, no tendré suficientes recursos. Ejemplo, nadie me querrá en el mundo. Y ese es otro de los datos importantes. Los índices de soledad en el mundo occidental están aumentando de forma alarmante, y cuando juntas soledad con falta de propósito, haces a una sociedad llena de temores. Y no es que con la pandemia se hayan inaugurado los temores, solamente se intensificaron. Y esta obsesión por la seguridad es justamente lo que nos tiene atrapados en el temor, lo que nos tiene desconectados de nosotros mismos. De tal manera que en esta entrega que se enfoca en el temor, en liberarnos del temor a la existencia, vamos a dar alguna propuesta, habiendo ya reflexionado sobre el temor de manera general. Vamos a hablar de unos puntos que proponen un trabajo con el temor, y luego también vamos a hacer una reflexión más específica sobre el miedo. Así que entremos en los puntos primero sobre cómo resolver, cómo transformar
este temor? Primero que nada, el primer punto es el de la atención. Es el de, llamémoslo de otra manera, la no distracción. Un estudio reciente mostró cómo, y este es un research, una investigación que se hizo con miles de personas, demostró que las personas nos mantenemos un 47% del tiempo distraídos. Y curiosamente a este estudio se le llamó una mente distraída es una mente infeliz. Y por supuesto, esta es una investigación con matices neuropsicológicos, neurocientíficos, pero pónganse a pensar, 47, digámoslo, casi la mitad del tiempo, nos encontramos distraídos. Y cuando nos encontramos distraídos, la investigación demuestra que la mente no está contenta, por el contrario, está angustiada. ¿Pueden relacionar el concepto de angustia y miedo? Bastante. Y cómo cuando nos encontramos, uno, distraídos y dos, angustiados, entramos en una compulsión narrativa. ¿Qué significa esto? Estarnos contando un cuento sobre lo mal que puede estar el mundo, lo mal que podemos estar nosotros, y esto no lo estoy simplemente especulando. Parte de esa investigación nos dice que uno tiene en esos momentos de distracción, angustia, algo que se llama en inglés negative self-talk. Negative self-talk o es una narrativa personal negativa o un hablarse a uno mismo de manera negativa, es algo así como no sirves para nada, no has ahorrado y mira la edad que tienes, ¿qué vas a hacer sin tu plan de retiro? Ya tu seguro médico se ha cancelado, ¿qué pasará o qué pasaría si te enfermaras? Mira lo mal que te ves, ya no te van a querer, no eres suficiente, te ves muy mal o como fuere. Y hablarse a uno mismo de manera negativa es parte de esa angustia. Es parte como si de pronto nosotros mismos pusiéramos nuestra cabeza debajo del agua y empezáramos a angustiarnos porque no respiramos. Claro está, si no tenemos o el equipo necesario o la capacidad necesaria para resistir un tiempo debajo del agua, empezamos con esa angustia. Me voy a morir, me van a dejar mis hijos. Bueno, qué bueno, ojalá que sí, se independicen y sean felices. Pero como quiera que fuere, ¿qué voy a hacer si no tengo ese trabajo? ¿Qué voy a hacer si no estoy preocupado por mis hijos? ¿Qué voy a hacer si ya no tengo ese grupo social? Entonces, esta angustia como resultado predominante o disparador importante, que es la distracción que tenemos en un 47%, nos lleva a un estado límbico, un estado emocional, desde donde el doctor Hans Selye, un experto en estrés, un médico canadiense, dice, interesantemente, el estrés más grande es no ser nosotros mismos. Repito, el estrés lo podía yo traducir como la angustia más grande es no ser nosotros mismos. Y este experto en estrés nos dice que en todo momento, a nivel narrativo, estamos haciendo esa lucha que dispara los marcadores del estrés, sin entrar en detalle porque es como casi
un conocimiento típico, los marcadores del estrés, se alteran las amígdalas para dar lugar a segregación incesante de fluidos hormonales desde las glándulas, particularmente las suprarrenales, la tiroides, paratiroides, desde donde comenzamos desde las suprarrenales, liberar cortisol, epinefrina, adrenalina. Esto aumenta nuestro ritmo cardíaco, baja nuestro sistema inmunológico, detiene nuestro sistema digestivo, al mismo tiempo que nuestra sangre se va a las extremidades, esto es brazos y piernas. Perdemos también sensibilidad hacia nuestras necesidades fisiológicas, es decir, cuando estamos bajo estrés, olvidamos que tenemos hambre, olvidamos que tenemos sed, olvidamos que de pronto tenemos una necesidad orgánica de ir al baño. ¿Por qué? Porque estamos bajo estrés. Y esto hace que dentro de la distracción, angustia, falta de propósito, nos encontremos en las típicas reacciones del miedo a la existencia. ¿Cuáles son las típicas reacciones del miedo a la existencia? Tradicionalmente dicho, las reacciones del miedo son 4. A veces se presentan como 3. Número 1, pelear. Número 2, huir. Número 3, congelarnos. Número 4, que sería ideal, pedir ayuda. Vamos brevemente a cada uno. Pelear. Podemos encontrarnos en un constante pelear con el mundo. Salimos a la calle, peleamos. Llegamos a casa, peleamos. Discutimos sobre el tubo de crema dental o pasta dental, por qué le falta la tapa, y peleas con los hijos o peleas con tu cónyuge, o bien, ya si estás sola o solo, peleas con los vecinos, peleas con la gente en la calle. Pero finalmente estás peleando contigo mismo. 2, huir. Nos encontramos en un estado de no compromiso, no responsabilidad. Todo el tiempo estamos huyendo. Tenemos miedo. Apenas escuchas a estas personas, sabes que el mundo se va a acabar. Bueno, no te lo dicen así, pero te dicen, ¿ya viste los índices de muertos? Mira, te voy a dar una aplicación que mide cuántos muertos llevamos, un poco para que te aliente a sentirte bien, ¿no? El muertómetro. El miedo, mira el cataclismo ecológico, no que no lo haya. Mira, ya viste la economía, cada día está peor. Ya viste que acaban de despedir de esta gran empresa tantos empleados, y no que no sea cierto, pero son simplemente esta manera que te está diciendo, mira, yo ya renuncié a la vida por temor. ¿No quieres renunciar tú también? Mira lo horrible que es la gente, mira lo horrible que es el mundo. No hay esperanza. ¿Qué te parece si hacemos un grupo de DA, deprimidos anónimos? Pelear, huir, angustia. Congelarnos. La gente se mantiene viviendo como autómatas, como ya no tienen sentimientos, tienen su vida muy esquematizada. Todo el tiempo piensan en la seguridad que les puede dar el dinero, la seguridad del trabajo, lo importante que son las buenas notas para los hijos, el que no importa que esté muerta la relación conyugal, siempre y cuando estemos dentro del parámetro llamado familia. Estamos congelados ante la vida, ya no hacemos ni dejamos de hacer, solamente nos encontramos congelados. Nos encontramos ya tratando solo de no ser vistos, de ser suficiente. Pedir ayuda. Pedir ayuda es una forma muy adecuada y se puede hacer ya sea pedir ayuda profesional, buscar una buena terapia, si no se cuentan con recursos. Hay en muchos países aquello que se pueden llamar centros de cultura.
También hay ONGs, hay fundaciones donde pueden procurar alguna forma de apoyo psicológico, incluso de manera telefónica o bien vía remota con el internet. Puede ser un libro de autoayuda, puede ser escuchar algunos recursos en redes sociales, puede ser YouTube, puede ser Instagram, un grano de arena que nosotros damos en Centro Himalaya también es este tipo de reflexiones que, como hemos aclarado, en ningún momento pretenden la verdad, ni la última palabra, ni algo que sea panaceico y benéfico para todos, pero proponer, ¿verdad? Traer esta propuesta de reflexión, y son muy importantes. Grupos de 12 pasos también pueden ayudar a algunas personas, lo que a uno vaya funcionando, y ciertamente una buena y sólida amistad o un vínculo sano también puede ser sumamente benéfico. Bueno, así que este es el primer punto que mencionamos, ¿verdad? Distracción. Hay que corregir la distracción. Hay que ir cambiando esta profunda distracción porque nos lleva a la angustia. Así que a manera de solución es hacer una práctica de concentración, una práctica de awareness, y sin que tengan que ir a una tienda de disfraces a comprarse un atuendo que parezca exótico, sin que tengan que cambiarse el nombre a uno sánscrito o tibetano, sin que incluso tengan que sentarse con piernas cruzadas, como por ejemplo el Buda. Puede uno simplemente sentarse 3 minutos, uno puede medirlo allí en su teléfono móvil, 3 minutos, y estar consciente. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Nos podemos enfocar en los sonidos, nos podemos enfocar en la sensación de nuestro cuerpo, nos podemos enfocar en un pensamiento positivo. El punto es estar consciente, es comenzar a practicar la atención. Podemos hacer esto mientras nos lavamos los dientes, nos cepillamos los dientes. Podemos hacer esto mientras salimos a caminar o sacamos a la mascota a dar un paseo. Y pueden ser puntos como vas caminando y piensas, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está ocurriendo? Así que llevas de paseo a tu mascota, llevas en la mano la correa, pero también te haces esas preguntas. Todo con la intención de entrar en awareness. Estoy aquí, estoy en este momento consciente. ¿Qué estoy haciendo? Y aunque no sea una pregunta muy difícil intelectualmente, aunque la respuesta pudiera ser estoy paseando al perro, aquí, ¿qué estoy haciendo? Te lleva a muchas respuestas en realidad. Estoy caminando, estoy sosteniendo una correa, estoy respirando, estoy observando a otras personas, estoy sintiendo el aire en mi rostro. Empiezas a practicar también la atención como un punto importante para el temor. Segundo punto, observar el temor. El primero es prestar atención, el segundo es observar el temor. Y cuando observas el temor, ejemplo, entramos en modo de distracción y comenzamos con nuestra ya muy conocida angustia, ¿verdad? A veces ya ni siquiera de la angustia te das cuenta, obsesivamente te pones a limpiar rincones, obsesivamente empiezas a mirar el teléfono móvil, obsesivamente empiezas a pasar pantallas.
de todas tus redes sociales. Obsesivamente empiezas a comprar, empiezas a fumar. Obsesivamente quieres hacer algo distinto de tu vida, entonces quieres leer algo, pero para distraerte, y realmente en ocasiones pasas 10 páginas y no recuerdas una palabra de lo que has leído, antes de entrar en ese modo de angustia o modo obsesivo, comienzas a observar ese miedo, esa angustia. Y al observarlo, te preguntas, ¿de qué tengo miedo o a qué tengo miedo? Y es importante hacerte esta pregunta mientras observas ese miedo. Y hay dos grandes categorías de ese temor. Uno es el miedo a ti mismo y el otro es el miedo al mundo. El miedo a ti mismo es muy discreto. El miedo a ti mismo en ocasiones llega demasiado maquillado, pero tú lo puedes encontrar con la típica procrastinación, el posponer planes importantes para tu vida, hacer ejercicio, terminar un proyecto, pedir disculpas a alguien, hacerte cargo de ti, comenzar o retomar una dieta, el observar cómo te saboteas, cómo no te atreves a cambiar malos hábitos, miedo a enfrentarte a ti mismo. 2, miedo a enfrentarte al mundo. Y el miedo a enfrentarte al mundo es un miedo a la crítica, un miedo a fracasar, un no hacerte responsable, un miedo a el mundo, en donde muy a menudo toma la forma de el mundo es una basura, las personas no son confiables, nada vale la pena, mira este mundo, mira esta economía, mira lo que fuere. Entonces, aquí podemos ver importantes marcadores del temor. Así que volvamos. Punto número 1, entrenar nuestra atención. Punto número 2, observar el temor. Cuando observas el temor, debemos observarlo en estas dos grandes vertientes: miedo a uno mismo, miedo a la existencia. Y aquí hay que preguntarnos, ¿por qué tengo temor? ¿De qué tengo miedo? Y aquí en este ejercicio donde en un principio puedes sentarte y preguntarte esto y observar atentamente, ¿a qué tengo miedo? Y cuando lo observas, trata de responder cuál es ese temor. Y muy a menudo vamos a darnos cuenta de dos cosas: que estos temores no son en realidad tan válidos. 2, que el temor que tenemos en realidad es una especie de respuesta adaptativa, como de excusa a lo que realmente tenemos. Ejemplo, ¿de qué o a qué tengo temor? No sé, tengo temor a conocer a alguien, ¿verdad? Esta es mi respuesta cuando observo. Tengo miedo a conocer a personas. Tengo ganas, pero tengo miedo. 2, ¿por qué? Entonces vemos ese miedo en sí mismo. Bueno, es que me lastimen, que no sea la persona adecuada. Entonces, tengo miedo a conocer a alguien. 2, el miedo más profundo, porque me van a lastimar.
Así que sigues haciéndote esta pregunta y observas, ¿por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a la inseguridad? ¿Miedo a mostrar tus sentimientos y ser lastimada o lastimado otra vez? Y eso te pone una coraza de las personas me van a lastimar. 2, tengo miedo a conocer a alguien. Entonces, no conozco a nadie porque me pueden lastimar, pero debajo es posiblemente que ya estamos lastimados. Posiblemente debajo es que tenemos miedo a hacernos cargo de nosotros o tenemos miedo de abrirnos a una relación donde no hay garantías. Terapéuticamente podemos ver detrás que podemos sentir un abandono muy importante, una inseguridad muy importante que tiene que ver más con nosotros, pero que con todos estos temores simplemente es un miedo que te crea una identidad y dices, yo ya no quiero conocer a nadie. Pero vives con ese temor y vives con esa obsesión que te gustaría conocer a alguien, pero inmediatamente saboteas una relación. O vamos a decir, como allí mencionan, miedo a lo desconocido, miedo al abandono, miedo a ladrones o asaltantes. A veces pudiéramos ver que ese miedo externo tiene que ver con un miedo íntimo a que nos quiten algo que nos da seguridad, o miedo a, puede ser abandono, miedo a la decepción, miedo a la soledad, pero ya estamos solos. Así que proyectamos estos temores. Por eso este segundo punto es importante, porque tengo miedo. Y nos preguntamos, ¿es miedo a mí mismo? ¿Es miedo al mundo? En este preguntarnos, en este cultivar la atención, el primer punto, el segundo preguntarnos por qué tienes miedo, observar al miedo, vas a entrar al tercer punto, que es sobreponerte al miedo. Es otra forma de darte cuenta que ese miedo no te va a controlar, que vas a tener ese temor, pero no te va ni a congelar, ni a volver agresivo, ni a huir. Vas simplemente a darte cuenta que no te domina. Voy a dar el ejemplo de estos 3 puntos. 1, entrenas tu atención. 2, observas ese miedo, haciéndote preguntas. 3, ya que lo observaste suficiente tiempo, te das cuenta que no te va a vencer, que no va a derrotarte, no va a congelarte. Vas a observar el miedo y ver que no es, como decía Trungpa Rinpoche, la situación dominante. Y al final, te liberas de ese miedo, como él decía, sonríes al miedo. Porque vas a seguir haciendo las cosas, observando tu fragilidad y te vas a liberar. 1, práctica de atención. 2, observar el miedo. 3, controlar el miedo, sobreponerte al miedo. Y 4, liberarte de ese miedo con sentido del humor, o liberarte de ese miedo teniéndolo siempre. Pero no es de que ya no tengo miedo, es que ya puedo hacer mi vida con ese miedo. Voy a dar un último ejemplo para hacer la meditación. Entonces, como dijimos,
entrenamos para evitar la distracción que en un 47% de las personas tenemos, y eso nos lleva a la angustia. Ya que tenemos este entrenamiento de 3, 7 minutos al día o idealmente 20 minutos o una hora, pero que además podemos esto llevarlo a eh, nuestra vida cotidiana, preguntarnos qué estoy haciendo, qué está ocurriendo en este momento. 2, comienzas a observar el miedo cuando lo sientas. Te sientas y te preguntas, ¿por qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? Y empiezas a generar escenas, momentos donde se dispara este miedo. Sea miedo a los animales, miedo a la vida, miedo a que te lastimen, miedo a que se caiga o que se acabe el mundo. Lo observas y empiezas a observar y sentir ese miedo. Te preguntas, ¿por qué tengo ese miedo? Y luego, 3, sobreponerte a ese miedo. Empieza a observarlo y una de las formas de sobreponerte es preguntarte, ¿es realista que mañana caiga un meteorito y acabe con la vida en el planeta Tierra? Sí, es una posibilidad, pero es muy baja. Y finalmente no te vas a enterar, así que ¿por qué no te haces cargo de tu vida? De tal manera que comienzas a preguntarte o a cuestionar qué tan realista es ese miedo. Si entro en una relación, ¿me van a lastimar? Bueno, es una posibilidad. Si pido empleo y me rechacen 90 veces, también es una posibilidad, pero posiblemente en una ocasión me den ese empleo. O retome la dieta o comience un nuevo buen hábito. Entonces observas, haciéndote preguntas, cuán realista es ese miedo y qué puede haber detrás de ese miedo. Y no tratas de hacer una psicoterapia personal, simplemente te preguntas, ¿realmente ese miedo puede ocurrir? ¿O es real ese escenario? Y mientras más lo practicas, más te das cuenta que el miedo necesita que le des energía de tu distracción. Pero ya no te distraes tanto. 2, ya te preguntas qué es ese miedo. 3, comienzas a sobreponerte a él. Y finalmente, comienzas a crear las estrategias para lograr tu propósito en la vida, lograr lo que quieres. Hacer las cosas con temor, pero hacerlas. Fracasar, pero volverte a levantar. Idear nuevos propósitos. No tienes que tener el mismo propósito de cuando tenías 20 años o 30 años. Ahora puede cambiar. Ahora puedes querer aprender un nuevo idioma, entrar a un nuevo curso, sanar tu cuerpo, tener nuevos vínculos. Bueno, cierro esta propuesta teórica basada en la psicología budista, tomando algunos elementos y referentes de las neurociencias o ciencias cognitivas en general. Y vamos a hacer este ejercicio de meditación. Vamos a tocar estos 4 puntos en una meditación guiada para integrarlo a la praxis. Bien, así que cerramos nuestros ojos o podemos tenerlos entreabiertos. Y el primer punto es practicar la conciencia plena. Relajados y al mismo tiempo atentos. Prestamos atención en cómo se expande nuestro pecho al inhalar y cómo se contrae al sacar el aire. Observamos la temperatura de nuestro cuerpo.
Observamos la sensación de nuestras manos. Observamos la sensación de nuestra nariz. Escuchamos los sonidos lejanos y cercanos, aceptándolos. Estamos conscientes en este momento y formulamos estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Qué ocurre ahora mismo? Pasamos al segundo punto. ¿Qué es? Reconocer el miedo. Nos preguntamos por qué tenemos miedo o de qué tenemos miedo. Puede ser el fracaso, puede ser a estar solos o miedo a la enfermedad. Miedo a no ser reconocida. Nos preguntamos, ¿de qué tengo miedo? ¿Cuál sería ese escenario que me aterra? Y al formularnos estas preguntas en el segundo punto, pasamos al tercer punto, que es sobreponernos al miedo. Y aquí nos preguntamos, ¿es realmente ese miedo lo que me hace infeliz? ¿O soy yo? Además de ese temor, ¿hay otras posibilidades de entenderme? Preguntarnos, ¿sería tan terrible no estar en control de todo? Y tratamos de visualizarnos ahora viviendo con ese temor. Por ejemplo, viviendo con esa enfermedad que tememos, viviendo con ese fracaso, viviendo con esa soledad, con ese dolor. Y al visualizarnos allí, nos damos cuenta que ese miedo está allí y estará allí, y que debemos de hacernos amigos de ese escenario. No que vaya a ocurrir, ni que es lo que deseemos, pero está allí como posibilidad.
Y esa posibilidad no te va a dominar, siempre y cuando la respetes. Está allí ese escenario o esa serie de escenarios. Respétalos. No te dejes dominar por ellos. Míralos a los ojos. Allí está el temor, allí está tu soledad, allí está tu fracaso, allí está tu falta de propósito, allí está el abandono, allí está la enfermedad e incluso la muerte. Mira a los ojos a todos esos temores. Respétalos. Respétalos porque no te van a dominar. Siéntelos incluso de manera física. Pero es como cuando respetas a alguien por sus talentos. Respeta ese miedo. Respeta la energía del miedo. Último punto, libérate de ese temor. Ese o esos miedos están allí, los has respetado. Ya reconociste que no te pueden dominar porque los miras a los ojos todo el tiempo. Y liberarte del temor es saber que ese miedo no estará allí para dominarte, sino que estará allí para recordarte lo fuerte que eres. Que siempre está la posibilidad de fracasar, de no lograrlo, de enfermarse, de morir. Pero ahora estás vivo, miras esos escenarios, los respetas, pero haces tu vida de todas maneras. Pero te atreves a hacer tu vida. Te atreves a ser tú misma. Te atreves a decir lo que quieres. Te atreves a hacer y trabajar para lo que anhelas. Y sonríes a esos miedos. Sonríeles en este momento, con respeto, pero sonríe. Para concluir el ejercicio, respiramos profundamente. Exhalamos con gratitud. Inhalamos y llenamos nuestro cuerpo de vida. Y exhalamos con gratitud. Una vez más inhalamos y soltamos todo temor que ahora ya respetamos y ya vimos. Gracias, nos vemos en la próxima entrega. Que estén muy bien.